Anoche prometiste que no volverías a escribirle. Juraste que dejarías de revisar su última conexión. Dijiste que esta vez te elegirías a ti misma. Pero bastaron unos minutos de silencio para romper esa promesa. Tomaste el teléfono. Abriste la conversación. Lo viste en línea, esperaste. 5 minutos, 10, 30, nada. Entonces apareció esa voz que tantas mujeres conocen. Tal vez está ocupado. Quizá no vio mi mensaje. Si le escribo otra vez, entenderá cuánto lo amo. Y sin darte cuenta, confundiste el miedo con amor. Lo perseguiste. Si hoy estás viendo este video, porque alguien dejó de buscarte, porque sientes que ya no eres suficiente, o porque llevas demasiado tiempo intentando salvar una relación que solo existe, gracias a tu esfuerzo, no cierres este video. Durante los próximos minutos, no voy a enseñarte cómo recuperar a un hombre. Voy a ayudarte a recuperar algo mucho más importante, a ti. Hace casi 2000 años, Marco Aurelio escribió una reflexión que sigue siendo tan poderosa como entonces. Comprendió que el mayor peligro no aparece cuando alguien se marcha. Aparece cuando entregas tu paz para impedir que se vaya. Ese es el instante en que comienzas a negociar tu dignidad, empiezas a justificar silencios, aceptas migajas de atención, perdonas faltas de respeto, cambias tu forma de hablar, de vestir y de pensar con la esperanza de volver a ser suficiente para alguien que dejó de elegirte. Pero escucha esto con atención. Nunca empiezas a perder a un hombre el día que se aleja. Empiezas a perderte a ti misma. El día que decides perseguir a quien ya no camina contigo. Y esa verdad puede doler, porque obliga a reconocer que el verdadero abandono no ocurrió cuando él desapareció. Ocurrió cuando tú dejaste de elegirte. Quédate hasta el final. La primera enseñanza de Marco Aurelio puede ayudarte a recuperar tu paz, reconstruir tu amor propio y volver a mirarte con orgullo. Porque cuando una mujer comprende su verdadero valor, deja de rogar, deja de perseguir y descubre una fuerza que nadie puede arrebatarle. Lo que escucharás ahora puede cambiar para siempre la manera en que amas, pero sobre todo, la manera en que decides amarte. Desde este instante comienza el viaje para recuperar tu dignidad, tu serenidad y la mujer que siempre fuiste. Ahora quiero que imagines algo. ¿Qué habría pasado si, en lugar de enviar aquel último mensaje, hubieras decidido guardar silencio? Probablemente hoy tu historia sería muy diferente, porque el problema nunca fue que alguien dejara de responderte. El verdadero problema comenzó cuando empezaste a creer que debías hacer cada vez más para que esa persona permaneciera a tu lado. Marco Aurelio comprendía que el sufrimiento aparece cuando intentamos controlar aquello que jamás nos perteneció, y el corazón de otra persona nunca nos pertenece. Sin embargo, muchas mujeres entregan su tranquilidad, intentando cambiar algo que está completamente fuera de sus manos. Empiezan dejando pasar una pequeña falta de respeto. Después justifican una mentira. Más tarde aceptan un silencio. Y cuando menos lo imaginan, ya viven esperando una llamada que decide si tendrán un buen o un mal día. Ese es el instante en que el amor deja de ser amor y comienza la dependencia. Tal vez piensas que estás luchando por la relación, pero en realidad estás luchando contra el miedo de quedarte sola. Y ese miedo puede hacer que una mujer olvide quién era antes de conocer a esa persona. Marco Aurelio escribió que quien depende de la aprobación de otros termina convirtiéndose en esclavo de sus decisiones. Piénsalo, ¿cuántas veces cambiaste tu forma de actuar para evitar que alguien se molestara? ¿Cuántas veces escondiste lo que realmente sentías por miedo a que se fuera? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que merecías solo porque pensabas que era mejor? ¿Eso que perderlo para siempre? Ninguna mujer nace creyendo que merece migajas. Aprende a conformarse cuando olvida cuánto vale. Y ese es el primer error que destruye la dignidad. No es amar demasiado, es dejar de amarte a ti misma. Pero aquí aparece la mejor noticia de todas. Si tú aprendiste a olvidarte de ti, también puedes aprender a encontrarte otra vez. Y ese camino comienza con una decisión muy sencilla. Dejar de perseguir a quien nunca hizo el mismo esfuerzo por alcanzarte. Porque una mujer que recupera su paz deja de correr detrás de quien no la eligió. Y cuando eso ocurre, algo extraordinario sucede. Por primera vez en mucho tiempo,
vuelve a sentirse libre. Pero aún queda una pregunta que puede cambiar completamente tu vida. ¿Por qué, incluso sabiendo que alguien nos hace daño, seguimos deseando que regrese? La respuesta de Marco Aurelio es tan profunda que puede romper la cadena emocional que mantiene atrapadas a miles de mujeres. Y eso es exactamente lo que descubrirás en la siguiente parte. ¿Por qué una mujer sigue esperando a alguien que ya dejó de demostrar interés? La mayoría respondería porque todavía lo ama. Pero Marco Aurelio habría dado una respuesta muy distinta. No siempre permaneces donde hay amor. Muchas veces permaneces donde existe miedo. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a quedarte sola. Miedo a pensar que nadie volverá a elegirte. Y ese miedo tiene un poder enorme. Te hace justificar lo que antes jamás habrías aceptado. Empiezas diciendo solo está pasando por un momento difícil. Después piensas, seguro cambiará. Más tarde te convences de que, si eres más paciente, más comprensiva o más cariñosa, todo volverá a ser como al principio. Pero mientras esperas ese cambio, algo dentro de ti comienza a romperse. Dejas de confiar en tu intuición, dejas de escuchar tus emociones. Y poco a poco dejas de reconocerte. Marco Aurelio enseñaba que el mayor enemigo de la paz no siempre es el dolor. Muchas veces es la ilusión de creer que alguien llegará a ser la persona que imaginas, aunque sus acciones demuestren exactamente lo contrario. Quiero que te hagas una pregunta con absoluta sinceridad. ¿Estás enamorada de la persona que realmente es o de la persona que esperas que algún día llegue a ser? Respóndela sin miedo, porque esa respuesta puede cambiar el rumbo de tu vida. Una mujer fuerte no toma decisiones basándose en promesas. Las toma observando hechos, porque las palabras pueden emocionar, pero las acciones siempre dicen la verdad. Marco Aurelio comprendía que la realidad, por dolorosa que sea, siempre libera más que una mentira hermosa. Y quizá eso sea justamente lo que hoy necesitas escuchar. No puedes construir un futuro esperando que alguien cambie si nunca ha demostrado querer hacerlo. Tu vida vale demasiado para permanecer detenida en una esperanza que solo existe dentro de tu imaginación. El día que aceptas la realidad, recuperas una fuerza que creías perdida, porque dejas de perseguir sueños imposibles y comienzas a construir una vida real, una vida donde tu felicidad ya no depende de la decisión de otra persona. Pero todavía existe una trampa mucho más peligrosa, una que destruye silenciosamente la autoestima de miles de mujeres sin que ellas lo noten. Y Marco Aurelio dejó una enseñanza que puede ayudarte a escapar de ella. Eso es exactamente lo que descubrirás en la siguiente parte. No aparece de un día para otro. Llega poco a poco, disfrazada de paciencia, esperanza y amor. Comienza cuando dejas de observar cómo alguien te trata y empiezas a concentrarte únicamente en lo que dice. Marco Aurelio comprendía que las palabras tienen poco valor cuando las acciones cuentan una historia completamente diferente. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces escuchaste un voy a cambiar? ¿Cuántas veces prometió dedicarte más tiempo? ¿Cuántas veces aseguró que todo sería diferente? Ahora hazte una pregunta aún más importante. ¿Cuántas de esas promesas realmente se cumplieron? Ahí está la respuesta que durante tanto tiempo evitaste mirar. Porque una promesa puede ilusionar el corazón, pero solo las acciones construyen confianza. Sin embargo, cuando una mujer tiene miedo de perder a alguien, empieza a conformarse con palabras en lugar de hechos. Espera, perdona, justifica y vuelve a esperar. Mientras tanto, los días pasan, los meses pasan. Incluso los años pueden pasar y un día despierta preguntándose ¿cuándo dejó de sentirse feliz? Marco Aurelio enseñaba que aceptar la realidad siempre es más valioso que vivir atrapado en una ilusión. La verdad puede doler, pero la mentira sostenida durante años destruye lentamente el alma. Por eso una mujer sabia aprende a observar el comportamiento de las personas mucho más que sus promesas. Quien realmente te ama no necesita convencerte todos los días. Lo demuestra. Con respeto, con interés, con coherencia, con presencia. El amor auténtico da tranquilidad, nunca incertidumbre permanente. Y cuando entiendes esa diferencia, ocurre algo extraordinario. Dejas de perseguir explicaciones, empiezas a observar decisiones, porque las decisiones
revelan el verdadero lugar que ocupas en la vida de alguien. Marco Aurelio jamás habría entregado su paz a una promesa vacía. Sabía que el carácter de una persona se conoce por lo que hace repetidamente, no por lo que promete cuando teme perder algo. Hoy quiero que recuerdes esta frase. Las palabras pueden enamorar un momento. Las acciones revelan toda una vida. Guárdala en tu corazón, porque puede evitarte años de sufrimiento. Pero aún queda una pregunta capaz de transformar completamente la forma en que entiendes el amor. ¿Es posible volver a confiar después de haber sido profundamente lastimada? Sean serios. La respuesta de Marco Aurelio puede sorprenderte, y será la enseñanza que descubrirás en la siguiente parte. Después de una decepción, muchas mujeres hacen una promesa silenciosa. Nunca volveré a confiar. Creen que cerrar el corazón las protegerá del dolor. Piensan que si no vuelven a enamorarse, nadie podrá volver a romperlas. Pero Marco Aurelio habría dicho que el problema nunca fue amar. El problema fue olvidar quién eras mientras amabas. Existe una enorme diferencia. Una mujer puede entregar su corazón sin perder su dignidad. Puede amar profundamente sin dejar de respetarse. Puede confiar sin dejar de observar. Eso es exactamente lo que el estoicismo intenta enseñar. No se trata de vivir con el corazón frío, se trata de vivir con una mente clara. Pregúntate algo. Si hoy apareciera un hombre que te tratara con respeto, ¿serías capaz de reconocerlo? ¿O el miedo sería tan grande que terminarías alejándolo antes de darle una oportunidad? Las heridas tienen esa capacidad. No solo duelen, también cambian la forma en que vemos el mundo. Pero Marco Aurelio recordaba que ninguna experiencia debe convertirse en la dueña de nuestro futuro, porque una traición no significa que todas las personas traicionarán. Una mentira no significa que todos mentirán. Y una decepción no significa que nunca volverás a ser feliz. Significa únicamente que ahora eres más consciente de lo que mereces. Y esa conciencia es una fortaleza, no una debilidad. La mujer que sana deja de buscar a alguien que la complete. Empieza a construir una vida tan plena que quien llegue solo pueda compartirla, nunca reemplazarla. Ese cambio transforma todo. Ya no aceptas cualquier atención. Ya no te conformas con promesas. Ya no necesitas demostrar cuánto vales, porque finalmente entiendes que tu valor nunca estuvo en discusión. Marco Aurelio enseñaba que la verdadera libertad aparece cuando dejamos de depender de aquello que no controlamos, y el amor de otra persona nunca estará completamente bajo tu control. Lo que sí puedes controlar es cómo permites que te traten, cómo respondes a una falta de respeto, y cuánto estás dispuesta a sacrificar por conservar una relación. Recuerda esta frase: una mujer que conoce su valor nunca vuelve a negociar su dignidad por miedo a quedarse sola. Pero todavía queda una enseñanza que puede cambiar completamente tu manera de amar. ¿Cómo reconocer a la persona correcta sin volver a caer en los mismos errores? La respuesta de Marco Aurelio puede convertirse en el filtro más poderoso para proteger tu corazón. Y eso es exactamente lo que descubrirás en la siguiente parte. ¿Cómo reconocer a la persona correcta después de haber sufrido tanto? Esa es una pregunta que muchas mujeres se hacen cuando intentan volver a abrir su corazón. El miedo les susurra que todas las historias terminarán igual, que volver a confiar es volver a sufrir. Pero Marco Aurelio entendía que el miedo nunca debe convertirse en el arquitecto de nuestras decisiones. Existe una diferencia enorme entre proteger tu corazón y encerrarlo para siempre. Una mujer que aún vive desde la herida desconfía de todos. Una mujer que ha sanado observa con calma antes de entregar su confianza. Y esa diferencia cambia por completo su destino. Durante mucho tiempo creíste que el amor consistía en encontrar a alguien que llenara tus vacíos. Hoy sabes que el verdadero amor llega cuando esos vacíos ya no existen. Porque quien necesita ser rescatado suele terminar aceptando cualquier relación por miedo a quedarse solo. En cambio, quien ya encontró paz dentro de sí puede elegir con serenidad. Marco Aurelio enseñaba que las personas muestran su carácter en las pequeñas acciones de cada día, no en las grandes promesas. Por eso, antes de enamorarte de las palabras, observa cómo te hace sentir su presencia. ¿Te da tranquilidad o ansiedad? ¿Respeta tus límites o intenta cambiarlos? ¿Cumple lo que promete
¿O siempre tiene una excusa? Las respuestas siempre estuvieron frente a ti, solo que antes el miedo hablaba más fuerte que tu intuición. Hoy ya no necesitas correr detrás de nadie. Quien realmente quiera compartir su vida contigo, caminará a tu lado. No delante de ti, no detrás. A tu lado. Y nunca te pedirá que renuncies a tu dignidad para demostrarle cuánto lo amas. Recuerda esta verdad. El amor sano nunca te obliga a competir por atención. Nunca juega con tus emociones. Nunca convierte la incertidumbre en una rutina. Marco Aurelio comprendía que la paz es una señal, mucho más confiable que la intensidad, porque la intensidad puede confundirse con pasión, pero la paz casi siempre es una muestra de amor verdadero. Ahora quiero que guardes esta frase en tu corazón. La persona correcta nunca llegará para completar tu vida. Llegará para compartir la vida que ya aprendiste a construir por ti misma. Y precisamente cuando entiendes esto, estás lista para descubrir la enseñanza más poderosa de todas. Una reflexión de Marco Aurelio capaz de transformar para siempre la forma en que volverás a amar. Y eso será lo que descubrirás en la siguiente parte. Existe una pregunta que puede cambiar por completo. La forma en que vivirás el amor de ahora en adelante. ¿Qué ocurre cuando una mujer deja de perseguir a quien no la valora? La mayoría imagina que perderá a esa persona para siempre. Marco Aurelio habría dicho exactamente lo contrario. Lo primero que recupera no es una relación, es su paz. Y cuando recupera su paz, comienza a recuperar absolutamente todo lo demás. Piensa en esto. ¿Durante cuánto tiempo despertaste pensando en alguien antes que en ti? ¿Durante cuánto tiempo revisaste el teléfono antes de mirarte al espejo? ¿Durante cuánto tiempo tus emociones dependieron de un mensaje que quizá nunca llegaría? Sin darte cuenta, esa persona ocupó el lugar que debía pertenecer únicamente a tu tranquilidad. Pero un día sucede algo extraordinario. Te cansas, no de amar. Te cansas de sufrir, te cansas de justificar, te cansas de esperar. Y ese cansancio, aunque hoy parezca doloroso, puede convertirse en el inicio de tu verdadera libertad. Marco Aurelio enseñaba que ninguna persona puede quitarte aquello que realmente te pertenece. Y tu dignidad siempre te pertenece. Nadie puede arrebatártela. Solo tú puedes entregarla. Por eso, el día que decides dejar de perseguir a quien no te elige, ocurre una transformación silenciosa. Empiezas a dormir mejor. Vuelves a disfrutar una conversación. Recuperas sueños que habías olvidado. Descubres que la vida seguía esperándote, mientras tú permanecías detenida intentando salvar una historia que ya había terminado. Y entonces entiendes algo que antes parecía imposible. Nunca necesitabas que él regresara. Necesitabas regresar tú. Regresar a la mujer que sonreía sin depender de un mensaje. A la mujer que tenía metas. A la mujer que conocía su valor. Marco Aurelio comprendía que la mayor victoria de un ser humano no consiste en conquistar a otra persona. Consiste en conquistarse a sí mismo. Y esa es la victoria que hoy comienza para ti. Porque cuando una mujer vuelve a elegirse, deja de tener miedo a la soledad. Descubre que la paz pesa mucho menos que una relación llena de incertidumbre. Y esa paz se convierte en la base de todas las decisiones que tomará en el futuro. Pero todavía queda la enseñanza más profunda de todas. ¿Cómo lograr que nadie vuelva a tener el poder de romper tu tranquilidad? La respuesta de Marco Aurelio puede convertirse en el principio que transforme para siempre tu vida, tus relaciones y la manera en que volverás a mirarte frente al espejo. Y eso descubrirás en la siguiente parte. La tranquilidad no aparece el día en que alguien vuelve a buscarte. Aparece el día en que dejas de necesitar que regrese. Y esa diferencia puede cambiar toda tu vida. Durante mucho tiempo pensaste que la felicidad estaba al otro lado de un mensaje. Creíste que si él volvía a escribirte, todo el dolor desaparecería. Pero Marco Aurelio comprendía una verdad que pocas personas aceptan. Cuando tu paz depende de alguien más, nunca será realmente tuya. Pregúntate algo. Si esa persona apareciera hoy frente a ti, exactamente igual que antes, sin haber cambiado, ¿volverías a aceptar la misma historia? No respondas con el corazón. Respóndete con la mujer que eres ahora, porque esa mujer ya sabe cuánto costó reconstruirse. Ya sabe cuántas noches lloró en silencio. Ya sabe cuánto tardó en recuperarla. Confianza que un día
perdió por intentar salvar una relación que solo ella sostenía. Marco Aurelio enseñaba que el mayor acto de valentía no consiste en vencer a los demás, sino en vencer aquello que intenta dominar tu mente. Y una de las batallas más difíciles es aprender a decir, ya no necesito que regreses para ser feliz. Cuando una mujer pronuncia esas palabras con el corazón, deja de vivir esperando. Empieza a vivir construyendo. Construye nuevos sueños, nuevos hábitos, nuevas amistades, nuevas metas. Y poco a poco descubre que la vida siempre tuvo mucho más para ofrecerle de lo que alcanzaba a ver mientras permanecía mirando una puerta que nunca volvió a abrirse. Ese es el verdadero significado de la libertad. No dejar de amar, sino dejar de depender. Porque el amor sano nunca nace del miedo. Nace de la abundancia, de la tranquilidad, del respeto mutuo y sobre todo del amor propio. Hoy quiero regalarte una frase que puede acompañarte el resto de tu vida. Hasta Anitzas, nunca vuelvas a perseguir a quien tuvo la oportunidad de quedarse y decidió marcharse. Persigue únicamente la mujer que sueñas llegar a ser. Cuando esa mujer aparezca, descubrirás que ya no necesitas demostrar tu valor. Lo reflejarás con tu manera de hablar, de caminar y de elegir. Pero aún queda la reflexión más importante de todo este viaje. La enseñanza de Marco Aurelio, que resume cada palabra que has escuchado y que puede convertirse en el principio que guíe tu vida para siempre. Y esa poderosa reflexión será la última parte de este camino juntas. La tranquilidad no aparece el día en que alguien vuelve a buscarte. Aparece el día en que dejas de necesitar que regrese, y esa diferencia puede cambiar toda tu vida. Durante mucho tiempo pensaste que la felicidad estaba al otro lado de un mensaje. Creíste que si él volvía a escribirte, todo el dolor desaparecería. Pero Marco Aurelio comprendía una verdad que pocas personas aceptan. Cuando tu paz depende de alguien más, nunca será realmente tuya. Pregúntate algo. Si esa persona apareciera hoy frente a ti, exactamente igual que antes, sin haber cambiado, ¿volverías a aceptar la misma historia? No respondas con el corazón. Respóndete con la mujer que eres ahora, porque esa mujer ya sabe cuánto costó reconstruirse. Ya sabe cuántas noches lloró en silencio. Ya sabe cuánto tardó en recuperarla. Confianza que un día perdió por intentar salvar una relación que solo ella sostenía. Marco Aurelio enseñaba que el mayor acto de valentía no consiste en vencer a los demás, sino en vencer aquello que intenta dominar tu mente. Y una de las batallas más difíciles es aprender a decir, ya no necesito que regreses para ser feliz. Cuando una mujer pronuncia esas palabras con el corazón, deja de vivir esperando. Empieza a vivir construyendo. Construye nuevos sueños, nuevos hábitos, nuevas amistades, nuevas metas. Y poco a poco descubre que la vida siempre tuvo mucho más para ofrecerle de lo que alcanzaba a ver mientras permanecía mirando una puerta que nunca volvió a abrirse. Ese es el verdadero significado de la libertad. No dejar de amar, sino dejar de depender. Porque el amor sano nunca nace del miedo. Nace de la abundancia, de la tranquilidad, del respeto mutuo y sobre todo del amor propio. Hoy quiero regalarte una frase que puede acompañarte el resto de tu vida. Hasta Anitzas, nunca vuelvas a perseguir a quien tuvo la oportunidad de quedarse y decidió marcharse. Persigue únicamente la mujer que sueñas llegar a ser. Cuando esa mujer aparezca, descubrirás que ya no necesitas demostrar tu valor. Lo reflejarás con tu manera de hablar, de caminar y de elegir. Pero aún queda la reflexión más importante de todo este viaje. La enseñanza de Marco Aurelio, que resume cada palabra que has escuchado y que puede convertirse en el principio que guíe tu vida para siempre. Y esa poderosa reflexión será la última parte de este camino juntas. Después de todo lo que has escuchado, quiero hacerte una última pregunta. Antes de llegar a la reflexión final, ¿recuerdas quién eras antes de conocer a esa persona? No la mujer que lloraba en silencio, no la que esperaba un mensaje, no la que dudaba de su propio valor. Me refiero a la mujer que sonreía sin esfuerzo, la que tenía sueños, planes y una paz que no dependía de nadie. Esa mujer nunca desapareció, solo quedó escondida detrás del miedo. Marco Aurelio enseñaba que ninguna
tormenta puede destruir aquello que tiene raíces profundas. Y aunque hoy sientas que el dolor cambió tu vida, también puede convertirse en el comienzo de tu mayor transformación. Porque las heridas no siempre llegan para destruirte, muchas veces llegan para despertarte. Tal vez esta decepción fue la primera vez que entendiste la importancia de poner límites. Quizá fue la primera vez que descubriste que amar no significa soportarlo todo. O tal vez fue el momento en que comprendiste que nunca más volverás a abandonar tus sueños por intentar conservar a alguien. Entonces el dolor ya no fue un castigo, se convirtió en una lección, y esa lección tiene el poder de acompañarte durante el resto de tu vida. Marco Aurelio comprendía que el pasado no puede cambiarse, pero siempre puede convertirse en sabiduría. Por eso deja de preguntarte por qué ocurrió. Empieza a preguntarte para qué ocurrió, porque esa pregunta transforma a las víctimas en mujeres fuertes, transforma el sufrimiento en crecimiento y transforma el miedo en experiencia. Hoy ya no eres la misma mujer que comenzó este video. Tal vez aún existan heridas, pero también existe una nueva forma de mirar la vida. Ahora sabes que tu paz vale más que cualquier promesa, que tu dignidad vale más que cualquier relación, y que ninguna persona merece ocupar el lugar que pertenece a tu amor propio. Quiero que recuerdes esta frase cada vez que sientas la tentación de volver a perseguir a quien no te eligió. La mujer que conoce su valor nunca corre detrás de quien decidió alejarse. Sigue caminando hacia la vida que merece. Guárdala en tu corazón, porque puede salvarte de cometer el mismo error una segunda vez. Y ahora sí, ha llegado el momento de descubrir la reflexión más poderosa de Marco Aurelio, una enseñanza capaz de cambiar para siempre la forma en que volverás a amar, a vivir y, sobre todo, a elegirte a ti misma.